Miren, el asunto de los combustibles y el cálculo es complejo. Vamos a aprovechar que el lunes comienzan las clases para que ustedes nos expliquen si está en sus posibilidades. ¿Por qué es que ocurre esto? Yo pienso que... ¿Por qué es que hay estas distorsiones en materia de... Vamos a tener que regalarle el libro de cálculo que le dieron a mi hija ahora para tercero de bachillerato, Guadalupe, que es de este tamaño. A ver si lo leemos y podemos aprender a calcular la tabla que hay de combustible en el país. En el Ministerio de Industria y Comercio se rompe, se quiebra la máxima de matemática que dice que 2 más 2 son 4. Ahí no se aplica eso. No hay manera, donde esté. No hay manera de que se pueda aplicar. Hay una sobrevaluación según la perspectiva de ustedes. Es la pregunta de la producción. No solamente una sobrevaluación, esto demuestra que el Ministerio de Industria y Comercio está violando la ley de hidrocarburos. Una franca violación. Esa ley establece que si el combustible sube, los precios suben, pero que si los precios también bajan, los precios deben bajar. Y el petróleo ha bajado considerablemente y nosotros lo que hemos mantenido estáticamente. Y si la gente supiera un peso en el tema de la producción de combustible, está hablando de sumas multimillonarias. Y aquí lo que debe hacer, como José Santana lo decía, es ser transparente, porque vamos a preguntarnos qué está haciendo el Ministerio de Industria y Comercio con ese dinero que está yendo a una balanza de ello. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que el dominicano siga teniendo un combustible tan alto? ¿Y cómo es posible que un señor ministro tenga que decir a este país, mintiéndole y violando una ley? Porque la ley 12 sobre hidrocarburos es clara y hasta un anuncio se hizo. Si sube, sube, si baja, baja. Pero aquí nunca ha bajado. Nunca baja. Sí baja, pero no baja con el incremento que baja en el mercado internacional. O sea, aquí bajan, si en el mercado internacional el barril de petróleo baja $3, aquí le bajan 25 centavos al galón. Yo creo que desde que se creó la ley, el Estado Dominicano no le ha explicado bien al pueblo para que el pueblo dijera y entienda cuál es la mecánica de la sumatoria de los diferentes factores que comprenden esas reglas que hace que se mida el costo del petróleo, de los derivados del petróleo. Entonces, los dominicanos y las dominicanas, lo que tenemos en la cabeza es lo que tú acabas de decir, los que no han dicho, no importa la tabla, si sube, sube y si baja, baja. Entonces vemos que baja en todas partes y aquí prefieren frizarlo. La semana pasada se frizó. ¿Y por qué lo vamos a frizar si en el mercado internacional el petróleo bajó? Ah, no, aquí se friza. Entonces, es más que saber para dónde va el dinero, es saber si esa regla que se está utilizando debe ser o bien explicada o puede ser factor de ser modificada, porque yo creo que definitivamente desde que eso se implementó aquí no hay transparencia con el manejo de los hidrocarburos. Por lo que yo entiendo que esa ley debe ser modificada y que se haga una fórmula más simple, que el dominicano o dominicana entienda cuáles son los factores que inciden en que los precios bajen o suban. Yo pienso también en este aspecto que sectores importantes que pueden generar presión para que el gobierno o el Estado dominicano pueda aplicar la ley de manera transparente, callan porque tienen beneficio de la propia ley. Son socios, exacto. Claro. Hay muchas partes del sector empresarial, el sector sindical, el sector del transporte, tiene beneficios directos con aquellas exenciones, con el otorgamiento de combustible de manera directa, sin el pago, de manera gratuita, vamos a decir. Entonces están ellos descalificados. O sea, ¿quién queda con el reclamo? La ciudadanía. ¿Y qué le queda? Quejarse. No tienen la manera de presionar. O sea, y los dominicanos que tenemos que utilizar el combustible obligatoriamente para poder movilizarnos, para poder trasladarnos, tenemos que ir a las bombas y tener que aplicarnos o acogernos a lo que establezca el Ministerio de Industria y Comercio con la aplicación de la ley. Pero también el ciudadano tiene mecanismos de cómo acudir, digamos, al tribunal contencioso y administrativo para ver si de esa manera podemos presionar, si la ley se está aplicando mal, para que entonces se le diga al ministro, mire señor ministro, usted está fallando con esta ley. Esta tabla que usted tiene establecida no se corresponde con lo que dice la ley. Entonces, si algún ciudadano tiene alguna ganancia de causa en un tribunal que le puede establecer una sanción de carácter administrativo al ministerio, pues ahí podemos hacer nosotros ciudadanía con este tema y podemos empoderarnos del mismo. No vamos a dejarle toda la clase política al sector empresarial, vamos nosotros a adueñarnos también de ese derecho que tenemos. La Constitución establece que somos un Estado social, democrático y de derechos. Entonces, vamos a reclamar ese derecho. ¿En dónde? En esa instancia. Sí se le puede, ¿verdad? Sí se puede y creo que sí, se pudiera. Sí. ¿No? Mira, yo creo que nuestra amiga Yané hablaba de modificar la ley. Yo creo que precisamente en el año 2000, la ley que se aprobó
112-00 fue para evitar la parte que tiene que ver con la politización del tema del aumento o de la bajada del combustible. Esa fue la fórmula que se buscó, la vía que se buscó para despolitizar, porque hasta ese momento, supuestamente a partir de ahí, de la aprobación, y eso fue lo que prometió en ese gobierno que estaba Hipólito Mejía y el PRD controlando el Congreso, pues se prometió que con esta panacea se iba a resolver el tema de la variación de los carburantes y cómo eso impactaba en los bolsillos de los ciudadanos. Entonces, esa ley establece una fórmula, establece unas tablas dependiendo de los derivados, establece los impuestos, los márgenes que tiene el transportista, el mayorista, todos los distribuidores, la cadena de distribución, pero también lo que tiene que ver con qué parte de ese dinero se utiliza para pagar la deuda externa, como hablaba el economista Franklin Vázquez, qué parte se utiliza de ese dinero para subsidiar, porque recuerden que en la reforma fiscal se establecieron 2 pesos para los combustibles. Entonces, el tema de los hidrocarburos, la parte de transporte y el sector de transporte impacta muy fuerte en la presión sobre eso. ¿Por qué? Porque tenemos 3.5 millones de galones subsidiados que hasta el año 2007 no se le daban a los transportistas, que es un combustible que finalmente no va de manera directa a beneficiar al ciudadano de a pie. Pero que sí lo vamos a pagar después. Pero que representan alrededor de más de 70 millones de pesos todos los meses, con 40 pesos menos que se le dan al sector de transporte y a otros sectores más. 40 no solamente, pesos menos 70, ya tú ves la cantidad de dinero que estamos hablando. Entonces, estamos hablando, por otro lado, el bonogas también, que se le da un subsidio, y ahora la reforma fiscal que le agrega 2 pesos adicionales, una parte de 1.5 para la infraestructura y 50 centavos para el plan de la renovación de flota. Yo creo que lo que hablaba Bertico, nosotros tenemos que ver cómo el Ministerio de Industria y Comercio pues explica de manera detallada lo que tiene que ver con esta ley, porque hasta la misma ley establece que como una forma de garantizar la transparencia, el Ministerio de Industria y Comercio debe publicar toda la semana en un diario de amplia circulación, en las páginas del Ministerio, cuáles son los elementos que incluyeron las variaciones, si hubo variación, o en la congelación, si hubo congelación, para que se mantenga o no. Es decir, que la misma ley establece un esquema de transparencia. Entonces tú hablabas ahorita del Tribunal Superior Administrativo, pero también nosotros los legisladores en muchos casos se ha llamado a la modificación de esa ley y no se ha podido. Pudieran interpelar también al ministro. Invitarlo, ¿no? Nosotros 3 deberíamos asumir esa responsabilidad para que nos lo explique ahí en el Congreso. Eso va a ser un buen tema en la legislatura. Solamente agregar, antes de que Guadalupe, si visitan Anadegas, la sucursal de Anadegas, ellos colocan en un mural las mediciones acorde a como ellos entienden que debe ser, y se establece una diferencia abismal. O sea, la que establece el ministerio y la que entiende Anadegas. De hecho, tenían una campaña publicitaria por radio en donde te decían cuánto debe ser el costo de los combustibles. Bueno, el tema de los combustibles es que incluso la responsabilidad del Congreso, debemos recordar que en el 2011 se convocaron incluso vistas públicas para la reforma de la ley de hidrocarburos y si bien además es un llamado de la población y ha sido planteado por diversos sectores, en el Congreso de la República esto no ha avanzado y no ha avanzado como tantas leyes que son importantes en la agenda del país para colocar orden en el marco legal y que pueda haber un control en cuanto a la discrecionalidad, por ejemplo, en este caso del manejo del precio de los combustibles, en la propia formulación general del presupuesto. Y en aquella ocasión, cuando se convocaron las vistas públicas para la reforma de la ley de hidrocarburos, fue el propio Ministerio de Industria y Comercio que expresó su rechazo a la misma, lo que quiere decir que no se plantea que haya normas modernas para llevar el control del precio de los combustibles, tomando en cuenta que si el precio disminuye, es muy sencillo, no hay que hacer una matemática muy compleja ni demasiados conocimientos para eso. Lo que se establece es que si los precios del petróleo disminuyen a nivel mundial, el ajuste que tiene que hacerse en el país tiene que ser proporcional a esto. ¿Para qué? Porque el petróleo es lo que mueve la economía, es lo que mueve el transporte, es lo que
que mueve una sociedad. Y entonces, para mejorar las condiciones, por ejemplo, de las propias empresas, de las generadoras de electricidad, del transporte público, en lugar de dar subsidios que son discrecionales, son políticos, son clientelares, lo que hay que establecer son políticas justas, con justicia económica, para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan mejorar sus condiciones de vida. Y así como esa ley no está en la agenda del Congreso, está, y yo me estoy hablando de hace 4 años ya, que estaba pendiente de ser conocida, está también la ley de responsabilidad y transparencia fiscal que señalaba el diputado Bertico Santana, que debo señalar es de nuestra autoría conjuntamente con otros legisladores, y que contó en su formulación con el apoyo técnico del CRES y de Finjus, y que tampoco ha podido pasar al Pleno. ¿Y por qué? Porque no se quieren establecer controles para el manejo de los recursos públicos, sobre todo en un año preelectoral. Entonces, eso nos lleva a una profunda reflexión acerca del rol del Congreso y de esa agenda que nos tenemos que dar, no priorizada por los partidos o por sectores a nivel particular, sino por lo que establece la Constitución de la República, la Estrategia Nacional de Desarrollo, y orientado al bien común y no a intereses particulares o específicos. Lo cierto es que en República Dominicana en los últimos años se está cultivando la cultura de la salud. Los dominicanos y dominicanas ya vamos y hacemos los espacios públicos pues para caminar, para correr. Y como van los combustibles, pues también tendremos que comprar muchas bicicletas. Yo creo que tendremos que hacerla de nuestra vida una modalidad como Holanda y otros países, que las personas para ahorrar el combustible utilizan pues bicicleta. Lamentablemente las bicicletas son muy caras, no piensen que son baratas, son costosas también las bicicletas. Aquí no nos ayuda el clima mucho. Aquí el clima no ayuda, pero bueno, hay un motivo para no ir al gimnasio sería andar en bicicleta. Lo cierto es que la ciudadanía no entiende por qué si el petróleo baja, aquí en el país no baja. Y eso lamentablemente que crea desconfianza de los organismos que tienen por la ley la capacidad de administrar el proceso del precio de los combustibles. Mira, yo creo que solamente Guadalupe dio en el clavo con algo cuando decía que debe ser proporcional. Si en el mercado mundial baja el petróleo, también debe bajar acá. Y lo único que podría servirle de excusa al ministerio es que la divisa con que se compra en el exterior también aumente. Pero aquí está pasando dos cosas. Los dos factores primordiales. Uno, el precio internacional del combustible está bajando. Ese es uno de los factores. El segundo factor es la divisa. La divisa se mantiene estática. Tenemos el dólar estático. Entonces, ¿cómo es posible entonces que me digan a mí con lo que yo compro allá no ha aumentado y el valor del petróleo también ha bajado, pero no baja el combustible aquí? Algo está pasando. Yo creo que nosotros felicitar siempre a este espacio porque asume temas de importancia para el país, y esto realmente también nos lleva a nosotros como legisladores y a la futura Yané también a asumir un ejemplo también de país. Yo creo que nosotros debemos hacer el esfuerzo para invitar al ministro y también exhortar a la ciudadanía, como lo decía Medrano, de que haga un proceso jurídico donde a través del Tribunal Contencioso Administrativo demandemos al ministro y que nos explique qué está haciendo con esta ley. Mira, el que se está riendo hace rato, porque el que solo se ríe de su picardía se acuerda de Tobías, porque la última vez que conversamos sobre este tema, él dice que yo parece que le lancé un bombazo. Un churrasco de agua. Y hoy no mandaste a estudiar a partir del lunes. No, al contrario. Yo lo que dije es que le enseñáramos, que le explicáramos, porque fíjense, no lo digo yo. Lo dicen los Twitter, mire, vean lo que dice Manuel Antonio Vez antes de irnos. No sé si me pueden ponchar, amigos del control. Mira, Manuel Antonio Vez, Tobías, para que no diga que soy yo, dice, quizás Tales de Mileto y Pitágoras pueden explicar cómo se manejan los combustibles en el país. No estoy diciendo yo. ¿Está escuchando todavía? ¿Está escuchando? Y hoy es viernes. Yo creo que deberían de hacer los muñequitos memín, que todo el mundo lo leyó, que deben de hacer un tipo de muñequito memín para que nos expliquen a la persona, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con los combustibles? Pero la cosa no es con Tobías, es con el ministro realmente. Así que Tobías, hermano,
váyase tranquilo, disfrute su viernes. Ahora, dígale al ministro que le explique a la sociedad, al país. Pero el ministro no iba a ir al Congreso. Pero no, el ministro deberíamos invitarlo. No, el ministro había dicho, si no me equivoco, pero es que Francisco, no es un tema de de iba a acudir al Congreso y se lo pedían. Perdón, no es un tema de un ministro. Pero le voy a decir, aunque no sea un tema de un ministro, pero que en este periodo, en estos 3 años de Danilo Medina, es donde más ha bajado el petróleo. Sí. Nunca se había tenido el petróleo. Inclusive, nosotros nos beneficiamos a Petrocaribe cuando el petróleo está alto. Ni siquiera nos estamos beneficiando. Porque es que está a menos de 50 el barril. El barril de petróleo venezolano está en 41 y Maduro lo sabe. Así como nosotros sabemos que es viernes y que Félix Victorino está listo y que vamos a hablar con él en resumen final.